Procedemos con la última ponencia a cargo de la máster Ana Victoria Garita. Es magistra en orientación de la Universidad de Costa Rica, bachiller y licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación educativa de la Universidad Católica. Labora para el Ministerio de Educación Pública y ha laborado como docente de la carrera de orientación educativa de la Universidad Católica y de la maestría académica en orientación familiar y laboral de la Universidad de Costa Rica. La ponencia de Ana Victoria se titula La orientación en pequeños grupos, una experiencia de intervención para el bienestar integral de estudiantes de secundaria. Buenos días, reciban un cordial saludo. Me toca correr, además porque soy la última, ¿verdad? Mi ponencia la titulé La orientación en pequeños grupos, una experiencia de intervención para el bienestar integral de estudiantes de secundaria. Y tengo que contarles que esa es una experiencia, como dice acá, esta es una ponencia, es la sistematización de esa experiencia profesional. Ya casi no dije nada. Este fue un trabajo que realicé el año anterior con un grupo de estudiantes de la institución en la que estoy laborando, ya que les traigo el recuento, porque una vez que yo concluí esa intervención, simplemente, y no me canso de contarlo, volví a creer en la humanidad, digamos, en alguna medida, porque yo dije, qué maravilla los alcances potenciales de esta modalidad de trabajo, en el sentido de que si pudiéramos en los centros educativos dedicarnos a hacer más de esto, muchas cosas serían diferentes. Y también porque entre el montón de tareas y la sobrecarga laboral que tenemos también, es volver a reconectar con ese propósito y ese trabajo orientador que muchas veces queda por debajo de tareas que uno dice, bueno, ¿y para qué esto? ¿Y por qué yo en esto? Y nos devuelve a conectar justamente con propósitos de la orientación. Acá están los pilares de la sistematización. El objetivo principalmente era aportar al bienestar de la población estudiantil y bajo la modalidad de personal grupal o pequeños grupos, el objeto de esa sistematización son esas sesiones de personal grupal o pequeño grupo con estudiantes de secundaria de la Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madrid durante el curso lectivo 2023. Y el eje de la sistematización es cuáles son los beneficios obtenidos por ese grupo de estudiantes que participó de esas sesiones. Brevemente, el referente teórico se basa en el enfoque de habilidades para la vida, que busca principalmente el desarrollo de capacidades para poder enfrentar la realidad, las múltiples realidades en que se desenvuelven las personas. Y dentro de ese conjunto de habilidades me enfoqué en las habilidades para el manejo del estrés, porque una realidad es que el estrés no es terreno exclusivo de la persona adulta, ¿verdad? Sino que también las personas menores de edad enfrentan eventos estresores. Y entonces eso les exige desarrollar capacidades para mantener el bienestar en medio de todo lo que ya nos han venido contando, de la incertidumbre, del dinamismo, de lo cambiante, ¿verdad?, de las realidades en que vivimos. La metodología que yo me propuse parte de esa construcción del grupo. Participaron 9 estudiantes de 9º año, todos de diversas secciones, pero además apliqué un criterio de oportunidad, porque bueno, en el momento en que desarrollé estas sesiones de trabajo, era casi en la cola del curso lectivo, y bueno, aproveché la alianza con un grupo que ya estaba permanente en un club de lectura que tiene el colegio, y me valí de esa alianza para elegir chicos que pudieran comprometerse a participar de las sesiones porque fueron extracurriculares. Luego, hubo unos lineamientos para el trabajo de pequeños grupos que venían emanados del DOEF, ¿verdad?, que tenía que ser sesiones de trabajo que implicara la metodología del interaprendizaje, que incluyeran estrategias vivenciales y que además se constituyera ese pequeño grupo como un grupo de crecimiento. Y el proceso prácticamente logré ejecutar 4 sesiones, donde la estructura básica de cada sesión fue partir de los conocimientos previos del grupo, una técnica vivencial o un trabajo individual que luego era compartido a nivel grupal
y una última etapa donde pudieran formular compromisos de acción para ese mejoramiento y bienestar personal. Y rápidamente las sesiones giraron en torno a estos aspectos. La primera, a responder la pregunta ¿qué es el estrés? Y ahí puntualicé como las técnicas o actividades que se llevaron en cada sesión. La segunda sesión, situaciones indicadores de estrés en la vida. La tercera giró en torno a las técnicas para canalizar el estrés. Y la última sesión, trabajar en una estrategia personal para el control del estrés. En cuanto a resultados, bueno, en general la valoración que hizo el grupo de esta experiencia, que no era habitual porque los chicos están acostumbrados pues a que trabajamos individualmente o al trabajo en la lección de orientación, entonces fue una estrategia de trabajo poco habitual y poco conocida para el grupo. Entonces, bueno, por acá les anoté algunas expresiones de participantes. Y en términos generales, esa valoración positiva giró en torno a que se reconoció el poder terapéutico y la fuerza resolutiva que el pequeño grupo constituye. Y entonces desde ahí, ¿verdad?, desde ese intercambio, desde esa construcción colectiva, desde ese reconocimiento de mi experiencia en la experiencia de otras personas, permitió que esa experiencia en que participó el grupo constituyera una experiencia de transformación y que entonces se le aborda al grupo no tanto desde ese carácter educativo que propone siempre lo colectivo, sino también desde esa arista más curativa, más transformadora de la orientación. Lo valoraron también como un espacio de crecimiento y transformación, entonces ya pueden ver más o menos cuál fue la naturaleza de los comentarios. Encontraron pautas de acción para el bienestar en general. Para la autoexpresión les facilitó un desahogo, un alivio emocional y entonces se comprueba que hay mayor beneficio en la asociación. No es lo mismo trabajar los temas o trabajar el tema en una intervención individual o en un grupo más amplio que trabajarlo en el pequeño grupo desde la modalidad y la metodología de trabajo que propone y por los beneficios potenciales que supone. Entonces, definitivamente se constata que hubo beneficios para el grupo participante en términos de esa comprensión de sí mismo en el encuentro con las experiencias de las demás personas participantes. En cuanto a sensaciones experimentadas y gestión de emociones, indicaron que pese a que no todos eran compañeros y compañeras en la misma sección, lograron entrar en confianza, no solamente por la apertura del grupo, sino también más adelante vamos a ver por el rol facilitador. Y también encontraron esa capacidad de desahogarse, ¿verdad?, de poder decir, bueno, que dicha que pudimos hablar, reír, expresar las experiencias, las angustias, ¿verdad?, entre otras cosas, y entonces el grupo se constituyó en una fuente de contención y apoyo. Y se cataliza entonces los beneficios de esta modalidad de intervención justamente porque ese grupo se constituye en factor protector. Y entonces, además, algo que aporta el pequeño grupo en ese sentido y en ese tema de la gestión emocional es un espacio más privado. No es lo mismo hablar de mi propia experiencia ante un grupo de 30 personas donde no sé cuáles van a ser las reacciones, sino en un pequeño grupo donde hay un código de confidencialidad y donde me puedo sentir con mayor libertad para la autoexpresión, y justamente es en la autoexpresión donde pueden lograr alcanzar ese beneficio, ¿verdad?, de ese poder resolutivo y curativo del pequeño grupo. En cuanto a las actividades realizadas, no puedo decir que hice cosas extraordinarias, sino como más como lo que ya sabemos, lo que usualmente hemos utilizado, pero fueron relevantes y creativas para el grupo y además divertidas y bonitas. Y de alguna manera, cuando yo hago memoria, bueno, ¿qué fue lo que hice?
fue la posibilidad de expresión, de colaboración, de participación, de poder hablar en primera persona, lo que propiciaban esas actividades. Y entonces se logró que hubiese esa construcción colectiva, no solo de un conocimiento en términos conceptuales, sino desde esos conceptos aplicados a la propia historia y las propias vivencias, y a partir de ello obtener bienestar. Y la selección, digamos, o de las actividades o la estrategia propuesta constituyó un factor que generó adherencia al proceso, porque digamos, de sesión a sesión los chicos no fallaron, ¿verdad? O entre sesiones era, vamos a tener de nuevo la clase, o cuándo es, qué sé yo. Entonces fue no solo un espacio que fue agradable en cuanto a forma, sino también que desde lo propuesto metodológicamente se generó también un beneficio que facilitó el logro de los objetivos del proceso. Y en cuanto al rol facilitador, en definitiva constituye indiscutiblemente un factor que ayuda al grupo a conseguir los objetivos que se proponen. Entonces, a mí me llamó la atención que también desde este rol es un recurso indispensable para que se obtengan esos beneficios que propone la intervención desde los pequeños grupos, desde lo actitudinal y no solamente la articulación de los saberes conceptuales, ¿verdad? y procedimentales que debemos dominar como profesionales, sino desde la postura actitudinal, en el sentido de que podamos brindar esa confianza, esa contención, la apertura, la vinculación y la participación del grupo para que logren avanzar de manera sistemática en la consecución de los objetivos que se proponen por sesión. Y también tener la pericia para poder seleccionar desde el conocimiento de la población qué es lo que se ajusta a sus intereses y necesidades y que pueda favorecer justamente esa apertura, vinculación y participación. Y definitivamente lo que comprobé es que el rol facilitador es esencial justamente para que se logren los propósitos que se busca alcanzar. Entre las conclusiones, puedo decir que se comprueba con esa experiencia la necesidad de estos espacios. Realmente los chicos querían más, los chicos disfrutaron el proceso y pude constatar que se alcanzan los beneficios, ¿verdad? Entonces son necesarios dentro de el montón de cosas que tenemos que hacer dentro de un centro educativo, lo convulso que puede resultar la labor orientadora en un centro educativo. Fue valorado como valioso, satisfactorio y transformador y constituyó un espacio novedoso y efectivo para su propio bienestar. O sea, era todo un tema, trabajé con ellos en la biblioteca, entonces era todo un tema ir a ese espacio, sentarnos en círculo, desarrollar actividades diferentes, podernos vincular de una manera más íntima en ese sentido desde el compartir de experiencias, y también lo ejecutado cumplió su propósito, ser un espacio de crecimiento, porque realmente los chicos incluso, previo a que yo les aplicara el cuestionario final para evaluar los alcances del proceso, me sorprendió que un estudiante levantó la mano y me dijo, profe, yo ya sé por qué esos espacios son importantes para nosotros, y lo que me decía es para que podamos hablar y así evitamos lesionarnos y así evitamos un montón de cosas. Entonces ellos mismos, digamos, se logra ese propósito de crecimiento y desarrollo, con lo cual se logra incidir en ese bienestar integral. El rol facilitador, como les indicaba, resulta un recurso indiscutible en la ejecución de estos procesos y de ese tipo para que las personas participantes se vinculen, participen y se beneficien. O sea, desde lo que sabemos, lo que sabemos hacer y desde nuestra actitud, la articulación de las tres cosas lleva al grupo a avanzar en el logro de esos objetivos. Y entonces, de las mayores conclusiones, podría decir que la modalidad personal grupal o pequeños grupos debe tener un lugar privilegiado en el repertorio de respuesta que damos desde los centros educativos. Y debe tener ese espacio como un recurso
hacia el cual tenemos que transitar más y en mayor cantidad para lograr mayor cobertura, porque desde lo individual pues no logramos toda esa cobertura, y como ya hemos escuchado en las diferentes conferencias, pues hay una necesidad importante de generar espacios de bienestar que incidan realmente en el crecimiento y desarrollo de las personas. Y esa sería mi experiencia de trabajo. Muchas gracias.